Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy inmensamente emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso, o por lo menos, uno llevadero. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente, un tema que ha estado generando una verdadera tormenta en el mundo del espectáculo turco y más concretamente, en el apasionado universo de los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, estamos hablando de los rumores, las especulaciones, las intrigas y las posibles tensiones dentro de sus familias, esa famosa guerra familiar que ha inundado las redes sociales, los tabloides y los medios de comunicación en general. Vamos a analizar todo esto con lupa, como si fuéramos verdaderos detectives, intentando separar la realidad de la ficción, o al menos de la incesante rumorología que rodea a esta pareja icónica. Intentaremos entender de dónde provienen estas historias, qué hay de cierto en ellas, qué porcentaje de verdad se esconde tras las cortinas de humo, y sobre todo, si realmente existe una posibilidad, por remota que parezca, de que Kerem y Hande, a pesar de todo este drama, puedan superar este obstáculo monumental, esta potencial brecha familiar que se interpone en su camino, y encontrar de nuevo un camino juntos, ya sea en el plano personal, profesional o idealmente en ambos. Porque, seamos honestos, la química innegable que existe entre ellos es palpable, incluso a través de una pantalla, y muchos de nosotros aún guardamos la secreta esperanza de volver a verlos brillar juntos una vez más, iluminando el mundo con su talento y su carisma. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este intrincado laberinto de emociones y especulaciones, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte al canal. Aquí encontrarás noticias frescas, análisis profundos, debates apasionantes y mucha pasión por el mundo del entretenimiento turco, un universo lleno de estrellas, historias de amor y drama, mucho drama. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometo que siempre traeré información interesante, verificada y, lo más importante, basada en hechos y fuentes confiables. Me comprometo a ofrecerles la verdad, o al menos, la versión más precisa posible de la verdad. Y si ya eres parte de esta increíble comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para mí, y me impulsa a seguir creando contenido que disfruten y que les aporte valor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Preparen sus palomitas de maíz y sus bebidas favoritas porque vamos a desentrañar este intrincado drama familiar entre Kerem y Hande. Empecemos. Para entender la supuesta guerra familiar, primero tenemos que recordar el contexto crucial de su relación. Kerem y Hande se conocieron en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, una serie que los catapultó a la fama internacional de una manera que quizás ni ellos mismos imaginaban, y que inevitablemente también los unió de una forma que trascendió la pantalla. La química en pantalla era innegable, un fuego artificial que encendió los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Su relación se hizo pública y sus fans enloquecieron colectivamente, celebrando su amor como si fuera una victoria personal. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad, y la adoración que recibían era abrumadora, casi ensordecedora. Viajes juntos a destinos exóticos, fotos adorables compartidas en redes sociales, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a sus seguidores, todo apuntaba a que esto iba para largo, que este romance tenía el potencial de convertirse en una historia de amor épica. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde la vida real a menudo se entrelaza con la fantasía, la historia no terminó con un «y vivieron felices para siempre». Después de un tiempo las cosas empezaron a enfriarse, la llama del amor pareció atenuarse, y finalmente anunciaron su ruptura. Una ruptura que por supuesto dejó devastados a sus fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, pero que en un principio parecía ser amistosa y respetuosa. Ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales, al menos, eso parecían proyectar desde fuera, en sus apariciones públicas y en sus interacciones en redes sociales. Pero entonces, como un trueno en una noche de verano, empezaron a surgir los rumores, como susurros que se convertían en gritos en los pasillos virtuales de Internet. Rumores que hablaban de tensiones no solo entre ellos, sino también, y lo que es más preocupante, entre sus respectivas familias. Y aquí es donde la cosa se complica exponencialmente, donde el drama se intensifica y se convierte en algo mucho más personal e intrincado. Se empezó a especular con la idea de que había diferencias irreconciliables entre los padres de Kerem y Hande,
que no se aprobaba la relación por razones que iban desde diferencias culturales hasta ambiciones profesionales, o que incluso había habido algún tipo de conflicto directo y explosivo entre ellos, una confrontación que habría dejado cicatrices profundas. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Quiénes son los arquitectos de estas narrativas, los que tejen estas historias a menudo basadas en la especulación y la conjetura? Pues bien, gran parte de la información o desinformación, según se mire, proviene de las redes sociales, de fuentes anónimas que se esconden detrás de perfiles falsos, de cuentas de fans obsesionados que afirman tener información privilegiada, que nadie más posee. Ya saben cómo funciona esto: un comentario casual, una interpretación errónea de una interacción pública, y de repente, se desata una tormenta de rumores que puede dañar seriamente la imagen de las personas involucradas. A veces hay algo de verdad en medio de todo el ruido, una pequeña chispa de realidad que alimenta el fuego de la especulación, y otras veces es simplemente una bola de nieve que crece sin control, alimentada por la imaginación colectiva y la sed insaciable de drama. Uno de los rumores más persistentes, que ha circulado con mayor fuerza en los últimos meses, es que las familias tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. Se decía que la familia de Ande, siendo quizás más tradicional en sus valores, quería ver un compromiso más formal, un paso hacia el matrimonio, mientras que la familia de Kerem era más relajada y menos presionada por estas convenciones sociales. Esto supuestamente generó fricciones y malentendidos que terminaron afectando la relación entre Kerem y Ande, creando una presión adicional que contribuyó a su ruptura. Otro rumor que circuló con fuerza, como un virus imparable en la red, fue el de la presunta influencia de otras personas en sus vidas. Se hablaba de amigos, representantes o incluso exparejas celosas que habrían metido cizaña, sembrando la discordia y contribuyendo a la ruptura. Esto, por supuesto, es muy difícil de confirmar, ya que son asuntos muy personales que ocurren a puerta cerrada, lejos de la mirada del público. Lo cierto es que ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido oficialmente estos rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal se refiere, y han evitado hablar directamente sobre las razones de su ruptura. Esta estrategia de silencio, aunque comprensible dada la intensa atención mediática que reciben, ha alimentado aún más las especulaciones y ha dejado abierta la puerta a todo tipo de teorías conspirativas. Pero, ¿es realmente posible que esta supuesta guerra familiar haya sido un factor determinante en su separación? La respuesta, como suele suceder en estos casos complejos y emocionalmente cargados, no es sencilla, ni se puede reducir a un simple sí o no. Es probable que haya sido un conjunto de factores interrelacionados, una combinación de diferencias personales, presiones mediáticas implacables y posiblemente también tensiones familiares subyacentes. Es importante recordar que las relaciones, incluso las más idílicas que vemos en la pantalla o en las redes sociales, son intrínsecamente complejas y requieren trabajo constante, compromiso inquebrantable y, sobre todo, mucha comunicación honesta y abierta. Ahora bien, independientemente de las razones específicas de su ruptura, la pregunta que muchos fans se hacen con una mezcla de esperanza y resignación es: ¿podrían Kerem y Ande superar esta guerra familiar y volver a estar juntos? Aquí es donde entra en juego la esperanza, la ilusión y, por qué no decirlo, también un poco de ingenuidad. Si nos basamos en la lógica fría y dura, la respuesta podría ser decepcionantemente negativa. Las diferencias familiares, si son reales y profundas, son notoriamente difíciles de superar. Requieren mucho esfuerzo por parte de todos los involucrados, mucha voluntad de ambas partes para ceder y comprometerse, y sobre todo, mucha madurez emocional. Implican dejar de lado el orgullo, el rencor y la necesidad de tener la razón, y centrarse en lo que realmente importa, el amor y la felicidad de la pareja. Pero si nos dejamos llevar por el corazón, por la magia innegable que vimos en pantalla y fuera de ella, la respuesta podría ser muy diferente, mucho más optimista. El amor, como dicen los poetas y los soñadores, puede superar cualquier obstáculo, incluso las barreras familiares más difíciles. Y si Kerem y Ande realmente se aman, si aún sienten esa conexión especial que los unió en primer lugar, no hay razón para pensar que no puedan encontrar una manera de superar esta guerra familiar y volver a estar juntos. Por supuesto, esto requeriría que ambos estuvieran dispuestos a hablar abiertamente sobre el problema, a escuchar las preocupaciones de sus familias con empatía y respeto, y a buscar soluciones que satisfagan a todos los involucrados. Implicaría establecer límites claros, defender su relación con uñas y dientes y demostrar a sus familias que están comprometidos el uno con el otro a largo plazo.
Además, sería fundamental que ambos aprendieran a gestionar mejor la presión mediática implacable y a proteger su privacidad de las miradas indiscretas. La fama puede ser un arma de doble filo, y es importante saber cómo manejarla con cautela para que no afecte negativamente a la relación. Pero más allá de las teorías y las especulaciones que circulan en Internet, la realidad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente sucede entre ellos y sus familias. Solo ellos pueden decidir si quieren o no superar este obstáculo monumental y volver a estar juntos. Y solo el tiempo dirá si su amor es lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier adversidad que se les presente. Mientras tanto, lo que podemos hacer como fans es respetar su decisión, apoyar sus carreras individuales y desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de verlos brillar juntos de nuevo en el futuro, iluminando el mundo con su talento y su amor. Ahora hablemos un poco de lo que han estado haciendo Kerem y Hande por separado desde su ruptura. Ambos han estado muy enfocados en sus carreras profesionales y han logrado grandes éxitos. Kerem ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar una amplia gama de roles. También ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando su interés por contar historias que resuenen con el público y que tengan un impacto positivo en la sociedad. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en la televisión y el cine. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público. Además, ha trabajado como imagen de varias marcas importantes, consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y dedicados, y han sabido aprovechar al máximo las oportunidades que se les han presentado. Han seguido creciendo como artistas y han demostrado que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Pero a pesar de sus éxitos individuales, muchos fans aún sueñan con verlos trabajar juntos de nuevo. La química entre ellos es innegable y la magia que crean en pantalla es difícil de replicar. Sería interesante verlos colaborar en un nuevo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una obra de teatro. Por supuesto, esto dependería de muchos factores, incluyendo sus agendas, sus intereses y, por supuesto, su disposición a trabajar juntos de nuevo. Pero la posibilidad siempre está ahí, y muchos fans mantienen la esperanza de que algún día se haga realidad. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales y desearles lo mejor en todos sus proyectos. Y por supuesto, seguir recordando los buenos momentos que compartieron juntos y soñando con la posibilidad de verlos brillar juntos de nuevo en el futuro. En conclusión, la guerra familiar entre Kerem y Hande es un tema complejo y lleno de especulaciones. Es difícil saber con certeza qué hay de verdad en los rumores, pero es evidente que existen tensiones y diferencias que han afectado su relación. Si realmente existe una posibilidad de que puedan superarlo, dependerá de su voluntad, su madurez y su capacidad para comunicarse y buscar soluciones. Mientras tanto, como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su decisión, apoyar sus carreras y desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de verlos brillar juntos de nuevo en el futuro. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la supuesta guerra familiar entre Kerem y Hande. He intentado ser lo más objetiva y realista posible, pero también he dejado espacio para la esperanza y la ilusión. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Espero que hayan encontrado este contenido interesante y entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta guerra familiar? ¿Creen que Kerem y Hande podrían superar este obstáculo y volver a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.